Los cementerios militares no son solo terrenos santos. Son bibliotecas de mármol, donde cada lápida es una página de sacrificio. Pero hay una lápida que, para el cuidador del cementerio de Fort Lincoln, se había convertido en un enigma viviente y un dolor persistente. Hablamos de la tumba del soldado desconocido. No era la tumba del soldado desconocido nacional, esa solemne losa custodiada por ceremoniales inflexibles. Era una tumba humilde, en una esquina olvidada de Fort Lincoln, marcada solo con una fecha de muerte de una guerra lejana, y la inscripción lacónica, soldado desconocido. Era un resto nunca identificado, un fragmento de la historia perdido en la bruma. El misterio no era el hombre. El misterio era el perro. El cuidador, un hombre mayor llamado Silas, lo encontró una mañana de otoño. Era un pastor alemán mestizo, de pelaje grisáceo y ojos de un ámbar triste. Estaba acostado sobre la tierra de la tumba. No ladraba, no aullaba, solo lloraba. Era un sonido singular, un gemido bajo y contenido, lleno de una pena humana y una lealtad que desafiaba la lógica. Silas intentó ahuyentarlo, le ofreció comida, le puso agua. El perro bebía y comía, pero nunca se movía de la tumba. Se convirtió en una rutina. El perro aparecía al amanecer y se acostaba sobre el túmulo de tierra. A veces, Silas lo veía levantar la cabeza, mirar fijamente un punto más allá del horizonte, y luego volver a ese lamento ahogado. Pasaron semanas, y el fenómeno atrajo la atención de la prensa local. Lo llamaron Guardián de Fort Lincoln o Canfield. La gente venía a dejar flores en la tumba, conmovidos por esa lealtad inexplicable. Pero nadie podía explicar la conexión. El perro no tenía collar. No había avisos de búsqueda. Y lo más importante, ¿por qué un perro vivo lloraría sobre la tumba de alguien que murió hace 70 años? Silas, el cuidador, no creía en fantasmas. Creía en la suciedad, el trabajo duro y las reglas del cementerio. Pero este perro lo estaba volviendo loco. Una tarde, Silas estaba podando un rosal cerca de la tumba. El perro estaba allí, quieto. Silas oyó el gemido y se inclinó, susurrando. ¿Por qué lloras, amigo? Ni siquiera lo conociste. En ese instante, el perro se levantó de un salto. No se fue corriendo. Miró a Silas, sus ojos ámbar fijos, y luego miró la tumba. Hizo un sonido, que no era ni ladrido ni lamento. Era un quejido de frustración absoluta. Luego comenzó a escarbar. Con sus patas delanteras, cavó frenéticamente en la tierra húmeda. Silas intentó detenerlo, gritando, «¡No, detente!». Pero el perro era fuerte, impulsado por una urgencia desesperada. Silas tuvo que agarrarlo por el lomo y arrastrarlo, mientras el perro se retorcía y gruñía, una furia que no había mostrado antes. Logró asegurarlo con una cadena en un cobertizo cercano. La tumba estaba profanada. Solo unos cuantos centímetros de tierra removida. Pero Silas vio algo. Un objeto pequeño, de color oscuro, sobresaliendo de la tierra removida. Lo recogió con un pañuelo. Era un pequeño dije de metal, oxidado, pero con una forma reconocible. Era la silueta grabada de un perro pequeño, de raza terrier. Silas examinó el dije. No era un objeto militar.
era un recuerdo personal, quizás guardado en un bolsillo, y que el perro, al escarbar, había encontrado, o, de manera más inquietante, había intentado desenterrar. Silas llamó a su sobrina, una joven historiadora militar aficionada. Le contó la historia del perro y le envió fotos del dije. Ella, fascinada, se sumergió en los archivos. Buscó el año de la muerte, el área de la tumba. La tumba del soldado desconocido de Fort Lincoln pertenecía a los restos de un hombre que había muerto en el frente de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. El registro era escaso, sin nombre, sin rango, solo un número de serie. Pero el número de serie condujo a un batallón, y el batallón a la correspondencia. Encontró cartas de un joven soldado a su madre, cartas donde hablaba de un pequeño perro terrier que había dejado en casa, un perro llamado Rex. En la última carta, el soldado escribía: «Si no vuelvo, mamá, cuida bien a Rex. Dile que no lo he olvidado y que siempre lo llevo conmigo». La sobrina de Silas encontró una fotografía borrosa. El soldado, sonriendo con timidez, y a sus pies, un pequeño perro terrier, y en el cuello del terrier, un collar, y colgando del collar, un dije de metal, la silueta de un perro. El dije que Silas había encontrado en la tumba era una réplica del dije que llevaba el perro Rex. El soldado lo había llevado consigo como un talismán. Pero, ¿cómo podía el perro, un pastor alemán mestizo actual, saber dónde estaba enterrado el soldado desconocido? ¿Muerto hacía décadas? ¿Cómo podía la pena ser tan duradera? Silas regresó al cementerio. El perro, al que ahora llamaba simplemente Guardián, estaba en el cobertizo, inmóvil, mirando hacia la dirección de la tumba. Silas se acercó. Abrió la cadena. El perro salió lentamente. Silas colocó el dije de terrier sobre la lápida. El perro se acercó al dije. Olfateó el metal oxidado. Y luego, por primera vez, el perro no lloró. Simplemente se acostó al lado de la lápida, con el hocico cerca del dije. Con una paz que no había mostrado antes, Silas sintió que no se trataba solo de un perro con una conexión inexplicable. Se trataba de algo más profundo, algo transmitido. Quizás el guardián era descendiente de Rex, o quizás la desesperación del soldado, el anhelo del perro original, se había adherido al dije, al túmulo de tierra, y la sensibilidad del guardián lo había recogido. Esa noche, Silas se despertó por un ruido. Miró por la ventana. La luna estaba llena e iluminaba el cementerio de Fort Lincoln con una luz espectral. El guardián estaba en su sitio, sobre la tumba, pero el perro no estaba solo. A su lado, sentado sobre la tierra, había un segundo perro, más pequeño, de pelaje terrier, transparente, como si estuviera hecho de niebla lunar. Y el perro terrier no estaba llorando. Estaba quieto, viendo al guardián. Y el guardián, el pastor alemán actual, por fin, parecía dormir en paz. Al amanecer, el perro guardián se había ido. Silas encontró la tumba vacía. Solo el dije de terrier yacía sobre la losa. El guardián nunca regresó. Silas entendió. El guardián no lloraba por sí mismo. Lloraba por el alma de Rex, el perro original, que había permanecido atado a ese lugar, esperando que su soldado regresara. El guardián había venido a liberar a Rex,
a mostrarle que el soldado, el dueño, sí lo había llevado consigo. La lealtad no era solo de Rex hacia el soldado, era del guardián hacia la memoria de la lealtad. Silas tomó el dije, lo limpió y lo guardó. La tumba del soldado desconocido quedó en silencio, pero si te acercabas lo suficiente a la lápida, en las noches frías y silenciosas, jurarías que el viento que soplaba sobre la tierra sonaba extrañamente como un gemido bajo y contenido. Un gemido de bienvenida o de despedida. La lealtad, después de 70 años, finalmente había encontrado paz. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.